¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Qué alegre saludarles. Soy el pastor José Vidal, aquí en el programa Entre Siervos. Una semana más, un episodio más, donde lo único que queremos es bendecir sus vidas. Esperamos que este tiempo que vamos a compartir, pues sea un tiempo de mucha bendición. La verdad, hemos ya tenido varios episodios y cada siervo que ha venido y nos ha acompañado, pues ha sido una gran bendición. Me han llamado, he tenido comentarios y la verdad seguimos adelante. Muy agradecido con todos ustedes. Siempre ahí recomendándoles que le den like y que le den suscribirse para que cada semana pues les caiga la notificación y puedan ver cada episodio de los temas que vamos a tratar acá. En esta oportunidad estamos muy alegres porque tenemos aquí en el set a un buen amigo, un amigo que yo admiro mucho por su fe en el ministerio. Es el pastor Aldair Gutiérrez, a quien pues tengo el placer hoy de saludar y de tenerlo con nosotros. Bienvenido, pastor Aldair. Estamos muy alegres que esté con nosotros y bueno, su tiempo para presentarse y que lo conozcan los hermanos y todas las personas que nos ven. Muchas gracias, pastor. Para mí es un gusto también bastante grande el poder estar acá compartiendo con ustedes en el set y pues por supuesto también dando a conocer la palabra de Dios, que es lo más importante. Mi nombre es Aldair Gutiérrez, soy de Iglesia de Dios, Evangelio Completo, Casa de Gracia en Yepocapa, y un gustazo el poder estar acá y compartir este tema que sin duda alguna nos va a ayudar, nos va a alimentar y sobre todo va a transformar nuestras vidas. Ese es el fin. Gloria a Dios. Pastor, la verdad, muy agradecido por el tiempo que se toma para estar con nosotros acá. Ya llevamos, ¿qué? 6 años de conocernos. Sí, sí, Cuando sí. inicia la pandemia, eh, esto es tremendo, siervos. Por eso yo admiro mucho a este siervo, porque va a levantar una obra de cero, a empezar de cero una obra. Y cuando está empezando se viene la pandemia y cierran todos. Exacto. De hecho, el 2 de febrero se cumplen 6 años que el Señor nos permite estar en Yepocapa, y precisamente fue el 2 de febrero del 2020 y el 18 de marzo cerraron los templos del 2020. Estuvimos pastoreando durante todo ese tiempo en casas, devocionales, ayudando a la gente en su fe, y pues gracias a Dios ahorita pues ya estamos establecidos, y precisamente este año cumplimos 7 años con la iglesia. Ya la iglesia tenía un año, pero pues no había frutos en tema de la iglesia, ¿verdad? No habían personas, pero ya este año se cumplen 7 años que el Señor nos ha permitido, y gracias a Dios está la iglesia como se debe, ¿no? Bueno, pues qué alegre, por eso es de que, bueno, también fue una etapa donde nos permitió Dios que nos conociéramos y que hiciéramos una bonita amistad. Y yo agradezco, Pastor Aldair, pues también esa confianza que nos hemos tenido en cualquier tema de lo que es ministerio. Y hoy pues tocar un tema muy importante. Hoy quiero decirle a todos que vamos a tocar un tema que le hemos titulado Viviendo vidas de fe. Viviendo vidas de fe. Va a ser un tema, creo que muy importante para aquellas personas de que profesan una fe, pero siempre de repente ha sido a su manera. Y yo creo que esto es bueno, yo creo que esto no es malo, yo creo que no le hacemos mal a nadie. Y tenemos que ir a la palabra de Dios, ¿verdad? Por supuesto. Claro que sí. Bien, yo quiero iniciar con un pasaje en la Biblia que es muy conocido, que está en Romanos capítulo 12, versículos del 1 al 3. Dice el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en Roma, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero el versículo 3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Este es un pasaje muy conocido y de repente en determinado momento pues hemos podido ver de que alguien dice:
tenemos un servicio, estamos, digamos, el servicio dominical, y dicen, es nuestro culto racional, y es muy enfocado a eso, ¿verdad? Sin embargo, el pasaje es bien profundo, ¿verdad? Que nos presentemos como un sacrificio vivo, ¿verdad? Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y cuando Pablo está escribiendo eso, él está haciendo referencia al sacrificio de Cristo en sí. Y ese sacrificio de Cristo fue tremendo. Se entregó con todo, por amor, Exacto. ¿verdad? Fue un sacrificio a los ojos de todos nosotros, de la humanidad, de todos los que presenciaron en ese momento. Fue cruel, fue muy durísimo, pero ese era el sacrificio que Jesús estaba llamado Exacto. a ofrecer. Era el Cordero, ¿verdad? Inmolado, el Salvador del mundo. Entonces, cuando Pablo dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, lo racional es que cuando nosotros nos acerquemos al Señor sea en esa actitud de sacrificio. O sea, dándolo todo. O sea, el pasaje es bien fuerte. Es más que solo decir, nos congregamos, estamos en un sacrificio aquí, aunque llegue tarde a la iglesia. Sí, creo que a la medida de que vamos aprendiendo que nuestra fe se va fortaleciendo en Cristo, vamos aprendiendo cómo poder sacrificarnos en cuerpo, alma y espíritu. Que realmente Pablo eso era lo que daba a entender con el texto, ¿no? Un sacrificio que sea santo, agradable al Señor, en cuerpo, alma y espíritu. Muchas veces, y creo que esto es un tema de una polémica que realmente se ha vivido en las iglesias, el tema que las personas en algún momento llegan solamente con sus cuerpos y sus espíritus, pero no su alma, no está consagrada o no está en comunión con Dios. Y creo que Dios eso es lo que desea de nosotros, ¿no? Que nos acerquemos en cuerpo, alma y espíritu completos, y ese es que sea nuestro culto racional. Cuando Pablo expresa el culto racional es que sea siempre así, el poder acercarnos a Dios en los momentos que lo hagamos, porque no... Para mí, en lo personal, no depende tanto del tiempo que nosotros nos acercamos, sino en la forma que nosotros nos acercamos a Dios, Exacto. que sea nuestro culto racional. Pero pienso que eso se va haciendo cada vez que nuestra fe se va fortaleciendo en Cristo, ¿verdad? Luego Pablo dice, no os conforméis a este siglo o a este mundo. Podríamos hablar de no nos conformemos a este sistema o a lo que el mundo impone, ¿verdad? Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, Pablo pasa de un nivel de hacer conciencia a decir qué es lo que rige al hombre. Exacto. Pablo pasa a decir el mundo. Recordemos que en este tiempo había muchas corrientes de doctrinas de los griegos, ¿verdad? Que venían arrastrándose. La iglesia estaba siendo invadida por diferentes costumbres donde se movía la iglesia, ¿verdad? Cristo las llamó a una santidad, pero donde vivían no era un lugar precisamente que los llamaba a una santidad. Exacto. Entonces Pablo dice, no se moldeen, no se acostumbren, no se acomoden a lo que el sistema, a lo que el mundo dicta. Transformen su mente. Y la única manera, dice Pablo, es renovando el espíritu. El que renueve el espíritu logra comprender cuál es la voluntad de Dios. Entonces, esto es bien interesante porque nos lleva a profundizar realmente cómo se vive una vida de fe, o por lo menos cómo cree la gente que debe vivir su vida de fe. Claro, y creo que hay un punto específico que hay que tomar en cuenta y es la transformación de la renovación de nuestro entendimiento. Nunca vamos a poder saber si estamos viviendo una vida de fe si no renovamos nuestro entendimiento, si no renovamos nuestra forma de pensar. La traducción lenguaje actual dice, traten la manera de pensar de forma diferente, traten la manera de poder visualizar, enfocarme, ¿no?, en las cosas de Dios, porque este mundo, aquí hay muchas corrientes filosóficas que en algún momento hacen que el ser humano venga a tomar en cuenta lo que el hombre dice y no lo que Dios dice. Y cuando nosotros tratamos de renovar nuestro entendimiento, de renovar nuestro enfoque cristocéntrico, todo se va a enlazar a Cristo.
La palabra del Señor dice, pongan los ojos en el autor y el consumador de la fe, y es Jesucristo mismo. Cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, cuando ponemos nuestra mirada en Jesucristo, aprendemos que aunque hayan muchas corrientes filosóficas en este mundo, aunque este mundo en algún momento actualmente, porque lo que estaba Pablo escribiéndole a los romanos, aparte de lo que estaban viviendo de los griegos, pastor, pienso que también el tema cultural es una polémica que se estaba viviendo. Claro. Ellos no estaban acostumbrados a algo diferente, ellos estaban acostumbrados a lo que se les conocía como los imperios, ¿no? Como los gobernantes que en algún momento eran para ellos como dioses. Entonces, cuando ellos empiezan a buscar realmente a Jesucristo, es una forma diferente por lo hacer. Y para hacerlo necesitaban presentarse en cuerpo, alma y espíritu. Aparte de eso, renovar la mente, que es lo más importante, ¿verdad? Lograr entender a quién servían. Y recordemos que el Imperio Romano era muy fuerte en lo que imponía. Era una presión muy fuerte. Ahora, pero esto nos trae también a nuestra época, porque puede las costumbres, las creencias, ser como la excusa para pretender nosotros que hacemos algo agradando a Dios, a pesar que la Biblia no lo enseña. Sí, creo que, de hecho, el texto, el texto 3 que leo de Romanos 12 habla sobre una medida de fe. Pero fíjese que hay algo bien interesante porque el mundo dicta costumbres, creencias y culturas. Y la Biblia va más allá de eso. La palabra de Dios va más allá que una creencia, que una cultura, que una costumbre. Pero de hecho, la rompe. De hecho, la rompe, exacto. Porque la pregunta es, ¿qué nació primero, no? ¿La costumbre, la creencia, la cultura o la palabra de Dios? O sea, ¿de dónde viene realmente esa parte, no? Pero, por ejemplo, yo le puedo hablar del ejemplo personal, por ejemplo, del testimonio personal, pastor. Yo crecí con mi abuela. Mi abuela actualmente tiene 80 años, ¿verdad? Y es una mujer que, de fe, una mujer que su fe y su confianza en el Señor, pero traía algunas costumbres. Mamá no, pues es de algún otro lugar, ¿no? De aquí de Guatemala, de allá por el oriente, ¿no? Y mamá traía algunas costumbres, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de si había una mujer embarazada y había eclipse, por ejemplo, y colocarle un gancho en el blusón, ¿no? De la persona, porque si no iba a salir el niño malo, ¿verdad? Ajá, que el gancho era como que la protección para que no saliera. Exacto, o cuando ya el niño nacía, ¿verdad? El famoso hilito en la frente. El hilito rojo o el brazalete rojo. El brazalete para que no le hagan para que no le hagan ojo, ¿verdad? Entonces, son cuestiones que bueno, actualmente ya conociendo la palabra no podemos en algún momento juzgarlos ni tampoco pues condenarlos porque es algo que muchas veces son costumbres como lo tienen actualmente las personas aún dentro de la iglesia. Hay personas que adoran a Dios con sus costumbres, pero el punto es una medida de fe. Esto significa, pastor, que cada persona tiene un papel único en el cuerpo de Cristo. Y esto significa que la cultura, la creencia o las tradiciones o las creencias o las culturas que en algún momento llegan a poder arraigar al ser humano, no les permite adorar a Dios con un entendimiento renovado. Ahora, usted decía algo bien interesante porque mucha gente es cristiana, pero tiene todavía arraigadas sus costumbres y sus creencias. Y las hacen no pensando en Dios. Pablo dice, renueven su entendimiento para que conozcan cuál es la buena voluntad de Dios. ¿Cuál es la buena voluntad de Dios para nosotros? ¿Cuál es la buena voluntad de Dios para el ser humano? Hablemos de un ser humano general, no hablemos de religión. Hablemos de un ser humano general. ¿Cuál es la voluntad de Dios para ese ser humano? ¿No? Creo que lo más especial o lo más importante es el poder analizar que lo que hacemos le agrada a Dios. A eso iba, que no todo lo que se hace confiando en Dios es bueno. Si esto se hace
en contra de lo que la palabra de Dios enseña. Pero esto es tremendo, lo que es la cultura, las creencias y esas enseñanzas que alguien cuando no renueva la mente sigue practicándolas y no puede agradar a Dios. Yo hace un tiempo tuve la oportunidad pues de visitar a unos hermanos en unas aldeas que yo había ido a predicar y de repente llego con la hermana, ella tenía eso de que lo atendía re bien a uno. A mí me fascinaba llegar y que ella siempre tenía frijolitos cocidos en olla de barro y tortillitas doradas. Ella tenía eso, ¿verdad? Yo le decía, voy a llegar y ella cocía eso, ¿verdad? Y viene y de repente me dice, mire, pastor, antes de irse tal vez ora por mi nieta, me dijo, porque viera que ha estado bien mal. Ah, sí, no. Sí, mire que le da fiebre, se le quita. Mire, yo ya le pasé un huevo y salió bien feo el huevo. Digo, y estoy hablando cristianos que digamos que eran, podemos decir, como que las columnas de esa iglesia que se había levantado ahí, de esos primeros cristianos que se fajaron para que esa iglesia se fundara. Con muchos años, pero no había renovación de la mente. Ella seguía practicando, agarrar el huevo, ponerlo en ruda y todavía en guaro, con licor así, y dejaba, o sea, yo la escucho, yo me quedo, ¿le llamo la atención o no? Exacto, exacto. Y es que, fíjese, pastor, que acá hay una problemática también. El tema no es tanto de las creencias o las culturas de las personas. La Biblia dice que mayor condenación hay para el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Pero si no lo sabe, ese es otro asunto que tenemos que tocar y poder enfocarlo. Que hay muchas personas que lo hacen no sabiendo que está mal. Ahora, la palabra del Señor nos enseña que por su sangre, por sus llagas, nosotros fuimos curados y sanados. De hecho, claro, la palabra del Señor dice que si está alguno enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, que lo unjan con aceite. Y la fe del enfermo, pues lo va a sanar, ¿no? Pero hay una parte que no podemos obviar y es que todos en algún momento somos culturizados. Llevamos una cultura penetrada en el corazón que solamente Jesucristo, a través de su palabra, puede en algún momento venir a arraigarla, a romperla dentro de nosotros, porque esa es la cultura, como decir gracias. Alguien se levanta de comer y dice gracias o muchas gracias, porque eso fue lo que se le enseñó desde muy pequeño. Ahora, quítele usted a una persona que diga muchas gracias después de comer, que no lo diga. Es un dolor de cabeza, pero no es algo que no se pueda hacer. Jesucristo lo puede hacer. Jesucristo puede transformar, renovar nuestro entendimiento. Y de hecho el apóstol Pablo, cuando le habla a los romanos, el significado es que es parte de nuestro sacrificio razonable. Es algo de que nosotros entregamos, es un espíritu manso y enseñable que Dios forma en nosotros, en nuestros corazones. La idea es darnos a la tarea de poder aprender, que no es por una cultura, no es por una creencia, sino es por la sangre de Cristo, o es por el sacrificio de Cristo, o es por Cristo directamente. Nosotros estuvimos en misiones por Quiché, montañas grandes, montañas donde no hay servicio de salud, no hay servicio de agua potable, servicio eléctrico, cuesta muchas veces. Y estábamos con una hermana y casi el mismo ejemplo que usted daba, pero en este caso un nivel de fe. No había nada, el hijo de la hermana estaba bastante enfermo y no había nada. Y bajar al pueblo a comprar medicina a la madrugada, eso era complicado, era una travesía totalmente difícil. Pero lo que la hermana nos contó en ese proceso fue, miren, lo que hice yo fue agarrar un frijol, ¿verdad? Y le dije a mi hijo, tómate esta pastilla, esto te va a ayudar a poder sanar o poder bajar ahí los niveles de... Y bueno, y se la toma y se queda más tranquilo, durmió y al siguiente día amaneció ya mejor, ¿verdad? Yo puedo decir que la fe es universal, la fe que la gente tiene, por eso es que en algún momento muchas personas dicen, no, es que sí hubo un milagro, sí pasó esto, sí pasó lo otro, es que mire que sí lo hice, sí lo dije, yo lo creí y así fue, ¿verdad? Hasta en las cosas malas, pastor.
Muchas personas a veces por su gestión empiezan a creer cosas que están dentro de casa o precisamente que no están, y precisamente la fe en esas cuestiones empiezan a funcionar. Entonces, para mí la fe es algo universal, es algo de, si yo creo en alguna cosa, se va a realizar porque es una creencia viva que hay dentro de mi corazón. Ahora, ¿cuánto no más en alguien que vino a morir en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día y hoy está, como dice Hebreos, sentado a la diestra del Padre? La fe va más allá de lo que nosotros consideramos. Por eso el tema de hoy, ¿verdad? Vida y fe, porque en algún momento muchas personas viven su vida arraigados a una fe errónea, a una fe en creencias, en tradiciones, en culturas, en que si hacemos esto va a funcionar y si no lo hacemos no va a funcionar. Entonces, pero cuando entramos en Jesucristo, cuando entramos a ser cristianos, cuando hay un desprendimiento del mundo físico y nos conectamos a un mundo sobrenatural en Cristo Jesús, empezamos a ver las cosas desde una perspectiva diferente. Desde alguna perspectiva donde empezamos a analizar que si hay una medida de fe para cada uno de nosotros, entonces podemos utilizar esa fe para acrecentarla un poco más. La semilla, por ejemplo, de mostaza. Jesús dijo que si nuestra fe fuese como una semilla de mostaza, pues vamos a decir a un monte, muévete de aquí para allá. Y precisamente no se trataba de una semilla, se trataba de lo que puede producir la semilla muerta en la tierra, ¿verdad? Entonces es interesante saber que las creencias, las culturas y las tradiciones en las personas en algún momento vienen pienso, a detenerlos en los planes de Dios. Sí, la gente tiene fe en lo que no se debe tener. Anteriormente en mi vida, digamos, secular, antes de tomar ministerio y dedicarme a la vida, a trabajar, digamos, yo trabajaba con el Estado. Recuerdo yo que yo conocía personas que hacían lo malo, hacían cosas muy malas y decían, primero Dios no nos agarre. Así. Iban a ir a hacer una maldad y decían, primero Dios no nos agarren. Y se encomendaban a Dios. Se encomendaban a Dios para ir a hacer maldad. Era una situación. O el caso de tomar, ¿verdad? Algo, como decimos, algo hebreos ya. Agarraban el carro y decía, primero Dios voy a llegar bien a mi casa. Y iban bien hebreos, bien ebrios, bien borrachos. Exacto. O sea, pero cuando uno habla, no, es que yo todo lo que hago, lo hago confiando en Dios. ¿Verdad? Y es una fe errónea. O sea, de hecho, incluso es blasfemar el nombre de Dios, ¿verdad? Utilizar el nombre de Dios para cosas tan vanas y tan viles, ¿verdad? Pero la gente lo cree. Ahora, si hay cristianos que todavía siguen costumbres, tradiciones y todavía creen en cosas así, aunque la Biblia no lo enseñe, nuestro todo debe ser Dios, debe ser Jesucristo. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Sí. Mire, pastor, fíjese que para poder entender esto necesitamos comprender que, primero debemos de comprender que para nosotros Dios es todo. Sí. Tenemos que comprender que todo lo creado fue creado por Él y para Él. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Exacto. Y por Él subsisten las cosas. El punto específico es creer que todo lo que está alrededor le pertenece a Dios o es de Dios. ¿Qué hacer en el momento de poder dejar en algún momento esa parte de pensar en mí o en pensar en los demás y empezar a pensar en lo que Dios quiere para mi vida? Ahí hay algo que debemos de analizar y entender, que el ser humano está acostumbrado a vivir como él desea y no como Dios quiere, como Dios manda. Tanto problema con el pueblo de Israel, por ejemplo, porque se habían declarado estatutos, se habían declarado mandamientos, pero seguían haciendo lo que ellos deseaban. Venían de 430 años de esclavitud en Egipto. Había muchas cosas que no habían salido de ellos. Y es más, pastor, el mundo está tan, la humanidad está tan arraigada a este mundo
que el pueblo de Israel decidieron en algún momento pensar que estaban mejor esclavizados en Egipto. Sí, cuando están frente al Mar Rojo. Cuando están frente al Mar Rojo y ven que todos los egipcios vienen detrás de ellos. Y hoy en día, actualmente, eso no es cosa de eso no es una cosa de que tenemos que asustarnos, porque hay mucha gente cristiana viviendo una fe pobre, no creyendo que su galardón no es de esta tierra. Yo le digo a la iglesia, ¿por qué se llora en medio de las dificultades, en medio de las angustias, en medio de las pruebas, en medio de las debilidades, en medio de las tentaciones, cuando vienen los problemas fuertes, cuando estamos atravesando los desiertos? Yo soy catedrático de un instituto y estoy enseñando el valor del éxito. Y el éxito viene del latín exitus, que significa salida. Y relacionándole al original hebreo, recuerdo a Éxodo, el libro de Éxodo, que significa salida. Es decir, cada proceso que nosotros atravesamos es una salida. Necesitamos salir, y no necesitamos salir mal, sino victoriosos. Toda persona que sale del proceso sale victorioso. Ahora, hay personas que cortan ese desierto creyendo en Dios. Hay personas que cortan ese desierto, como el pueblo de Israel. Claro. Queriendo regresar atrás. No, es que ya no, ¿para qué? Mejor démonos por vencidos y regresemos hacia atrás. Pero ¿y entonces y tu fe? Exacto. ¿Y tu creencia en Dios? ¿No crees que Dios lo puede hacer? Y muchas personas dentro del cristianismo, pastor, dejaron su fe. Cuando decimos dejaron su fe, dejaron a Cristo, porque consideraron que ya no era viable el poder seguir hacia adelante y terminar el proceso del desierto. Pero ¿no Dios prometió después del desierto una tierra prometida? Una tierra que fluía leche y miel. Claro. Entonces, ¿cómo en algún momento pensamos en esta tierra y no pensamos en lo celestial? Por eso Jesús dijo, si les enseño lo de esta tierra y no entienden, ¿cómo van a entender lo que está, lo que está allá, lo sobrenatural, lo que está en el cielo? Yo creo que lo que se puede hacer, Pastor Aldair, y creo que ahí es donde tiene que ver el llamado de nosotros según Efesios 4:11, ¿verdad? Madurar a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo. Exacto. O sea, hace un tiempo, recuerdo hace unos años atrás, hablaba con un pastor iniciando el año, ¿verdad? ¿Y qué tiene para este año, pastor? ¿Qué? Este año vamos a predicar. ¿Y qué? Pero vamos a predicar y predicar y predicar. Pero ¿tiene alguna? Aquí nos vamos a reunir todos los días en la iglesia a predicar, a predicar y predicar. O sea, pero no había un objetivo, no hay, por ejemplo, estudio bíblico. Creo que somos responsables de enseñar. De enseñar. Y esto tiene mucho que ver en la parte de la responsabilidad de nosotros los pastores, ¿verdad? A mí me llama la atención los dones ministeriales, ¿verdad? El apostolado, ¿verdad? El evangelístico. A mí me llama la atención porque todos, pero dice pastores y maestros. Puede haber un maestro que no sea pastor, pero no hay pastor que no sea maestro. Exacto. Porque tenemos la responsabilidad de enseñar, discipular. El problema yo creo que radica en que no hemos discipulado, no hemos enseñado, ¿verdad? Enseñarle a las personas poco a poco. Esto no es de la noche a la mañana. Una de las cosas que cuesta bastante es sacar a la gente de sus paradigmas, de sus complejos y sacarlos a la libertad de que en Cristo todo le es posible. Hablabas de las pruebas. Las pruebas, Romanos 8:28 dice que todas las cosas ayudan a bien. Dios va a sacar lo mejor de la peor prueba de nosotros para nuestro bien. Él es así. Es que es parte de nuestra naturaleza cristiana. Mire, lo que usted decía es importante. Somos los responsables de la medida de fe que tenemos, pero esa fe va acrecentando, pastor. Mire, Efesios, yo tengo aquí, Efesios habla sobre los ministerios, pero Santiago habla sobre la medida de fe. Y una fe que no se basa en las obras, es una fe que va más allá de lo que en algún momento nosotros podemos creer. Mire, el versículo 14 de Santiago dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Puede ser algo contradictorio, ¿verdad? Es decir, bueno, como si yo tengo una medida de fe,
probablemente alguna persona que nos esté observando en este momento, y yo tengo una medida de fe, entonces tengo que hacer obras. Pero mire lo que dice el versículo 17 y 18. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Cuando Santiago le estaba hablando a esta carta, la carta refleja una comunidad marcada por desigualdades económicas y tensiones sociales. Exacto. Eran personas que estaban siendo excluidas por no en algún momento ser parte de esa sociedad. Los cristianos judíos dispersos enfrentaban en algún momento la persecución, enfrentaban pobreza, enfrentaban discriminación, y Santiago exhorta a vivir una fe sólida en Cristo Jesús. Ahora, mi fe, porque Pablo, y hice mención a esto porque viendo este pasaje me recuerda lo que dice Pablo. Pablo dice que somos justificados a través de la fe y no por obras. Para que nadie se Para gloríe. que nadie se gloríe. Pero Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Entonces podría haber alguna confusión, pero no lo existe. Porque si nosotros tenemos una fe que nos justifica delante de Dios, eso como resultado va a traer una obra. Y no es que estamos haciendo obras por fe, sino estamos haciendo obras por lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, porque creemos en Él. Y automáticamente Jesús lo pone en nuestro corazón. Es decir, somos responsables. Pastor, y no quiero salirme del tema porque es parte fundamental de lo que estamos hablando de la fe y las obras, Claro. de fe y vida, pero somos responsables como pastores de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Es decir, que si nosotros como pastores, como líderes, como cristianos, porque no podemos cargar a los pastores con esta situación. Necesitamos cargar a toda la iglesia. La iglesia es responsable de la fe que tiene dentro de sí, ¿no? Tiene la responsabilidad de poder dar a conocer en esta tierra quién es Jesús. ¿A través de qué? No solamente a través de una predicación, no solamente a través de un canto, sino a través de las obras que Jesucristo pone en nuestros corazones. Y no es por eso que vamos a ser salvos, sino es una parte fundamental. ¿Cómo la ve usted desde esa perspectiva? Es importante poder mencionar que cada pastor hace una obra específica dentro de la iglesia, pero esas obras están bien. Estamos obrando, estamos perfeccionando a los santos para la obra del ministerio. Tenemos que entender el pasaje. Romanos 12:3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Recordemos que Pablo le está hablando a la iglesia. Pablo le está hablando a la iglesia, no está hablándole a gente que no conoce no conocía de Jesucristo ni el Evangelio. Entonces, Pablo está hablando a la iglesia. Cuando vemos a Santiago, Santiago también le está hablando a la iglesia, ¿verdad? Y pareciera contradictorio porque dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Entonces, bajo este concepto, muchos afuera están basados más en obras que en fe. Exacto. Y es aquí donde hacemos lo que no debemos de hacer, excusados que lo hacemos en el nombre de Dios, cuando estamos totalmente fuera. Lo que pasa es que el resultado de la fe son obras. El resultado de la fe son obras. Los que hemos tenido este privilegio de que el Señor nos ha llamado al ministerio, yo tenía un trabajo presupuestado por el gobierno. A este tiempo yo ya me hubiera jubilado. Pero la fe que Él depositó en mí, esa medida de fe, me llevó a renunciar a estar presupuestado, a tener, podemos decir, un futuro más definido y seguro, a dejarlo todo para servirle al Señor a tiempo completo. El resultado de mi fe, de esa medida de fe, fue una obra que Dios me manda a hacer. O sea, hay una obra. Exacto. Todo creyente, todo aquel que tiene a Cristo Jesús en su corazón, genuino creyente, lo que está Santiago diciendo es más fuerte que eso, porque Santiago dice, si verdaderamente tienes fe,
tienen que haber obras. Exacto. El resultado Exacto. de una fe genuina son las obras. Exacto. Pueden ser obras dentro de la obra del Señor, Ujú. dentro de su vecindario, con su prójimo, con su vecino. O sea, las obras pueden ser de diferentes maneras, pero el resultado de una fe genuina en Cristo Jesús son obras, Exacto. son hechos. Y Santiago subraya la verdadera fe que manifiesta sus acciones concretas. Exacto. ¿Verdad? Santiago, él subraya esa parte porque ¿cómo podemos decir que tenemos fe y no obramos? Es decir, ¿cómo podemos decir que tenemos fe y no hay acción hacia ello? Sino seguimos conectados a lo que creemos, y es que esa es la base, pastor, porque hoy no estamos discutiendo el tema de fe, estamos discutiendo el tema de la persona viviendo una vida de fe. Exacto. Y si no, nosotros, no vivimos una vida de fe, ¿cómo accionamos nuestra fe? Y es peligroso cuando hablamos, o sea, nos fue depositado a todos una medida de fe. A todos. Lo vemos desde los antepasados, los mayas, los egipcios. Todos ellos creían en algo superior a ellos. Exacto. Creían en el dios Sol. Creían en un Dios que enviaba la lluvia. Creían en el Dios de la fertilidad. Y para que esos dioses obraran, según ellos, habían sacrificios humanos, mataban gente. Por supuesto. En el Antiguo Testamento se condena los sacrificios a Moloch, Uh-huh. que los niños vivos los tiraban en el fuego. O sea, creyendo agradar a su Dios. Ahora, uno pues, a esta época uno dice, no, ¿cómo pudieron hacer eso? Pero recordemos que la cosmovisión de ellos era eso. Sí. Ahora, hoy en día está pasando exactamente lo mismo. Cuando alguien parte de esta tierra, muere, y uno va a una velación. Podría ser mujeriego, pudo tener 3, 4 mujeres, pudo haber sido una persona con problemas de alcoholismo, con problemas de drogadicción. Y cuando uno va, la gente dice, pero era bueno. Él era bueno, él hacía muchos favores. Y tiene que estar descansando, ya está descansando con Dios porque él era bueno. O la típica frase, a la gente buena le pasan cosas malas. Y eso no, una vez en toda la historia de la humanidad ha pasado, que a una gente buena le pasó lo malo, fue a Jesús. Exacto. Porque de ahí la Biblia dice que no hay ni uno solo bueno. Todos somos malos. Todos somos malos. Somos malos desde nuestro nacimiento. La gente, Pastor Aldair, la gente está enfocada en obras. Exacto. Para llegar al cielo. Sí, y en eso tienen su fe, en eso basan su fe. Ahí estamos. En que si yo hago cosas buenas, por eso es que yo no estoy dentro de la iglesia. Porque soy mejor cristiano fuera de la iglesia. Exacto. Soy mejor cristiano estar fuera de la iglesia. Aquí no le hago daño a nadie, nadie me hace daño a mí, ayudo a los que puedo ayudar. ¿Y cómo Dios me va a condenar por eso? Fíjese que me vino a mi mente recordar el momento donde estaba en la universidad y hubo una persona que dijo, ¿cómo Dios a mí me va a mandar al infierno si yo no soy malo? Exacto. Yo soy una persona buena, le hago bien a mis vecinos, le hago bien a los que en algún momento piden dinero, regalo la comida, no tengo problemas con mi familia, no tengo problemas con nadie en la calle, vivo una vida tranquila. Y la pregunta es, ¿tienes a Cristo dentro de tu corazón? Porque una persona que tiene a Jesucristo dentro de su corazón tiene que accionar su fe en la vida que lleva, en la vida cotidiana. Pastor, yo encuentro personas que tienen más de 40 años de ser cristianos y pareciera que el cristianismo o la salvación se basa por la edad que tienen de ser cristianos, pero siguen siendo los mismos niños fluctuantes que dijo Pablo. Exacto. Porque la fe en algún momento viene a provocar, y esta es otra contrariedad, pastor, que la gente está viviendo una fe basada en obras, es decir, hago obras para obtener la salvación. Pero el cristiano está viviendo también ese mismo proceso, pastor. Porque, mire,
yo dijera, no está bien, pero dijera yo, bueno, salgamos un poco de la monotonía, pues está bien que el mundo crea esto, porque pues no tiene el conocimiento pleno de quién realmente es Jesús, pero el cristiano está viviendo las mismas complicaciones. El cristiano está viviendo con eso de que, bueno, voy a llevar flores a la iglesia, voy a comprar esto, voy a aportar esto para poder ser, aunque en su corazón me voy a vestir como un cristiano, y aquí me voy a meter a problemas, pero me voy a vestir como un cristiano. Pero también es una cosmovisión que pretendemos establecer de repente en una iglesia o en determinada denominación. Cuando eso no es la salvación. No es. Aunque yo tenga rencor en mi corazón, odio en mi corazón, pero si yo estoy vestido como cristiano, soy cristiano y estoy profesando mi fe cristiana. Yo viví eso. A mí una vez me dijo un predicador, me dijo de que el pantalón de lona, los jeans, era pecado. Que lo único que a Dios le gustaba era un pantalón de tela recto. Con corte recto. Sí, pues. Y de ahí viene también muchas cosas que donde dicen, cuando entra un pastor a una iglesia y llega con un pantalón de corte recto y de tela así, ese viene a dar duro, porque ese es de los meros, Sí, pues. de callo en la mano. No, o sea, seamos honestos. Entonces, hay una trampa. Y podemos también, hay iglesias donde se practican cosas que para ser salvo se necesita eso, porque si no, no sos salvo. El famoso mensaje, porque hay tanto, yo siempre digo que hay tantas cosas muy importantes por predicar, pero hay iglesias donde y predicadores, uno lo ve en los parques, perdonen, nos vamos a meter a líos, Pastor Aldair, pero si hay predicadores que van a predicar a los parques, a las calles, yo creo que su pastor debe estar enterado que anda predicando, porque la predicación es el pantalón, los aretes y el maquillaje. Y en eso se basa. Toda la salvación requiere de eso. O sea, si la mujer no carga una falda que la arrastre, se va a ir al infierno. O sea, esa es obra. Esa es una obra. Porque ya no depende la salvación de esta mujer de su fe en Jesucristo, sino de una falda. O sea, Jesús quedó desarmado por una falda. Exacto. O sea, el gran sacrificio de la cruz no tiene poder porque no hay una falda. Esa es una obra. Exacto. Y es peligroso. Es peligroso, pastor, porque o sea, no se basa en eso, ¿verdad? Nuestra fe, nuestra salvación no se basa en eso, se basa en Jesucristo. Ahora, yo no estoy en contra tampoco de una persona que pues en algún momento venga a producir Dios a través del Espíritu Santo un querer y un sentir en cambiar su forma de vestir. O sea, pero no para complacer al pastor. Exacto, no es no por para imposición del pastor. Exacto, sino es porque realmente hay una fe genuina y ahí entonces se revela el Espíritu Santo está cambiando. Una obra del Espíritu Santo, porque su fe en Jesucristo está haciendo algo especial dentro de esta persona y la persona está viviendo una fe genuina y está viviendo una vida consagrada delante de los ojos de Dios. Lo que yo no estoy de acuerdo es de que queramos ponerle obras a la gracia. Es que no se puede. No. Y está pasando dentro de las iglesias. Y el que tiene el poder de cambiar es el Espíritu Santo. ¿A través de qué? A través de la predicación de la palabra. Por supuesto. A través de enseñarle al creyente cómo vivir verdaderamente una vida de fe, una vida de santidad, donde se le permite que el Espíritu Santo, a través del sometimiento a una fe genuina en Jesucristo, el Espíritu Santo va obrando. Exacto. Va obrando de tal manera que es transformado. Exacto. No es un parche, el Señor no pone un parche, un remiendo. Él hace una nueva criatura, exacto, una nueva mentalidad, alguien que honra a Dios con todo. Y entonces lo va a honrar con su vestimenta, con su manera de hablar, con su manera de actuar y con obras, exacto, que glorifiquen el nombre del Señor. Pero es el Espíritu Santo, no somos nosotros como personas. No somos nosotros los que imponemos esa parte.
Es el Espíritu Santo el que viene a poner en el ser humano el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahí estamos. Ahora, pero hay una trampa aquí. Yo no quiero, porque se nos va el tiempo y vamos, no, yo quiero hablar de esto. La trampa de las obras. La gente afuera hace obras para ganarse el cielo. Porque así fuimos enseñados. Pórtese bien y usted se va para el cielo. El niño creyó que haciendo cosas buenas se va al cielo. Y hoy en día, yo me ha tocado ir a varios países a evangelismos. Soy misionero también. Voy y la gente dice, no, y usted si le tocara hoy, ¿no le da temor que hoy le toque morir? No, porque yo hago buenas obras, yo soy bueno. O sea, la gente va al cielo y está ocupada por hacer buenas obras para irse al cielo. Y cuando yo les digo, fíjese que usted, aunque haga buenas obras, si usted no cree en Jesucristo, no se va a salvar. Porque hace 2000 años Jesús vino para eso. Exacto. Morir en una cruz por tus pecados para que seas salvo, no para que hagas obras para ser salvo. Porque en el momento que el hombre decide ser bueno para hacer buenas obras y ir al cielo, se convierte en su propio salvador. Ya no necesita a Jesús. Entonces, eso es una trampa del enemigo. Es interesante, pastor, porque Efesios 2:8 y 9 habla sobre la fe. Dice, porque por gracia sois salvos. Por medio De la fe. Y esto no es de vosotros, dice la palabra, pues es un don de Dios y sabemos que ese don es un regalo, ¿no? Es un regalo de Dios, no por obras. Es que eso me gusta. Y aquí hay esta última parte es fundamental, para que nadie se gloríe. O sea, Dios selló por completo el portillo que en algún momento el ser humano pudo haber creado para poder obtener la salvación. No es para que nos gloriemos. No. Porque entonces sería, no, es porque yo soy bueno. No, entonces nosotros no podríamos ir al cielo porque no tenemos obras tan grandes. Exacto. En cambio, la gente que tiene las posibilidades puede regalar una casa, puede regalar esto y lo otro, porque nosotros no. Entonces, ¿a dónde iríamos? No, y Efesios enseña que la salvación es un don gratuito de Dios, pastor, recibido únicamente por la fe y no por obras humanas. De modo que nadie puede atribuirse mérito alguno. Nadie puede atribuirse, yo soy salvo porque soy bueno. Y Pablo subraya que la gracia divina es la base de la redención. Es la base fundamental, que la fe es el medio por el cual nosotros la recibimos. Es solamente eso. Es por fe. Es la fe en Jesucristo. Es poder decir, Señor, aquí estoy, abro las puertas de mi corazón, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo y estoy firmemente seguro que tú viniste a morir a la cruz del Calvario por mí y hoy quiero entregar mi vida a ti. Y el Señor empieza a hacer una transformación, pastor, de una manera tan especial, mientras que las obras no son la causa de nuestra salvación, son un fruto de la salvación, pastor. Es decir, la Biblia dice que de gracia damos de lo que de gracia recibimos. Entonces, si nosotros recibimos de gracia la salvación, nuestras obras en algún momento, humanamente en esta vida, vamos a empezar a obrar de gracia, no esperando ser vistos, no esperando que alguien nos vea o porque necesitamos ganarnos algo. O que seamos aplaudidos o reconocidos por lo que hacemos. No, sino porque Dios en algún momento ya lo hizo. Primera de Juan dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero a través de su Hijo Jesucristo, muerto en la cruz de Calvario y resucitado el tercer día. Aleluya. Ahorita ya empezamos a agarrar fuego aquí, pastor. Pero ya, hombre, se nos va el tiempo. Pastor, antes que se termine el tiempo, porque yo creo que una vida de un creyente fundamentada realmente en la fe es una vida con propósito. Por supuesto, pastor. De hecho, Pablo le habla a los Gálatas. Y él, pastor, es uno de los versículos que a mí más me fascinan. De hecho, siempre lo tengo en mi mente y en mi corazón. Porque él dice, Gálatas 2:20, juntamente con Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Pablo estaba diciendo, ya lo que yo tengo que hacer ya es
poco, realmente ya no sirve de nada que yo trabaje para mí. Mis intereses. Mis intereses personales ya no tienen cabida dentro de mí, porque ahora lo que yo vivo, ahora lo vivo para aquel que se entregó por mí en la cruz del Calvario. Sí, maravilloso pasaje. Ahora, todos tenemos, digamos, un llamado, los creyentes genuinos tenemos un llamado común y general. Exacto. ¿Verdad? Nuestro vivir es Cristo. Es Cristo, por supuesto. ¿Ya? Vivir para Cristo. Va. Pero tenemos dos llamados también. Está el llamado que tiene que ver con el propósito terrenal, material, si lo queremos llamar. ¿Verdad? Aquel que Dios le permite ser un abogado, por supuesto, ser un maestro, ¿verdad? Él decide si ya como abogado se deja sobornar o hace malas cosas, pero ese es su, digamos, su propósito terrenal material. por supuesto. O los maestros, ¿verdad? O es un buen maestro que se preocupa porque el alumno enseñe, o solo dejar tareas y hacerle la vida de cuadritos a los alumnos, ¿verdad? O sea, pero ese es su llamado terrenal, material. Pero luego está el llamado espiritual, que yo creo que aquí es donde el creyente tiene un gran problema. Sí, pastor, creo que cuando se habla de estos temas, creo que el tiempo se expande bastante, pero es necesario mencionar que nuestro llamado terrenal, para lo que fuimos nosotros llamados en esta tierra, solo va a tener un resultado positivo cuando nosotros lo entregamos a Cristo. Cuando nosotros nos entregamos a Cristo y entregamos ese llamado, o eso es lo que nosotros estamos haciendo en esta tierra. Ahora, el llamado espiritual, tener un propósito de parte del Señor espiritualmente, el cristiano, el creyente tiene hoy una gran problemática, porque para él ser cristiano es irme a sentar a la silla, escuchar el sermón y regresar a mi casa, pero sin fundamento. No hay un fundamento como tal. Y Pablo dijo, yo ya no voy a vivir para mí, yo ahora voy a vivir para Cristo. Ahora, ¿qué significa, pastor, vivir para Cristo? Tener un propósito en esta tierra. Es que ese propósito en Dios está ligado a su obra. Tiene que ver con los dones que el Señor nos entregó en el momento que le entregamos nuestra vida a Jesús. Y tiene que ver con un llamado, incluso ministerial, que el Señor nos ha hecho, o dentro de un ministerio. Por supuesto, pastor, perdone, pero muchas veces se le ha enseñado al creyente, pastor, y yo tengo referencias de algunos líderes eclesiásticos que en algún momento, pastor, no empoderan a la gente porque no tienen la capacidad. Pero yo recuerdo que Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y cuando recibimos a Cristo dentro de nuestro corazón, recibimos al Espíritu Santo. Es decir, que todos los creyentes que creemos en Cristo Jesús estamos empoderados para que ese propósito se haga visible en esta tierra y se conecte a la obra de Jesucristo. Sí, yo decía esto, pastor Aldair, porque yo a veces me pongo a pensar en mi llamado. Yo dejé todo porque entendí mi propósito. O sea, esa medida de fe me llevó a entender de que no se iba a quedar ahí, yo tenía que seguir. Y hice a un lado de repente mi comodidad, o muchos proyectos personales o familiares que tenía en ese momento. Y me doy cuenta que en el camino Dios me mostró que pude haber tenido eso porque lo logré en la vida material, tener esto, lograr lo otro, sueños. Pero llega un momento donde Dios dice, fíjate que me interesan más que pongas asunto en mis negocios. Y queda la satisfacción de haber logrado esto o lo otro, digamos, en la vida secular, porque se logró, pero era más importante el propósito de Dios. Ahora mi pregunta es, ¿cuántos creyentes Dios los ha llamado, pero se han resistido y no están caminando en su propósito? Exacto. Y muchas veces, pastor, es por lo que Jesucristo le dijo al apóstol Pedro, cuando él le dijo, en ningún momento te acontezca que tú vayas a la cruz. Quizás solo va a ser un tema de reflexión porque no nos da el tiempo de poder ampliarlo, pero sin duda alguna vamos a estar en otra oportunidad por acá. Pero cuando Jesús le dice al apóstol Pedro, apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo, dice la Biblia de las Américas.
en la última parte de la conversación que Jesús tuvo con el apóstol Pedro, en ese mismo momento, Jesús le dice, ¿por qué no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres? Ja. Ahora, vea que lo llamó Satanás. Sí. Y yo no quiero llamar a nadie hoy acá. Pero tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que andar con mucha cautela de no visualizar las cosas de los hombres. Porque en el momento que el creyente empieza a visualizar las cosas de los hombres, empieza a perder el llamado de Dios. En su caso, usted lo logró. Usted logró obtener en esta tierra éxito y todo, y de ahí lo llamó el Señor. En mi caso yo quería ir al éxito, y antes de llegar allá el Señor me llamó. Y cuando me llamó el Señor, dije yo, ahora entiendo que este es el éxito que Dios quería para mi vida. Ahora, no nos ha ido bien, pastor, porque usted y yo sabemos que en algún momento han venido problemas bastante difíciles, complicaciones, angustias, como todo ser humano. Así es el ministerio. Como sí. todo ser humano. ¿Sí ves? Pero nuestra fe puesta en Cristo nos ha mantenido firmes en el Señor. Sí, yo de repente aclarar, tal vez no es que uno alcanzó el éxito, pero yo creo que estaba en ese camino uno de tener esos sueños y decir, ya estamos aquí, de aquí es para arriba. Exacto. Cuando Dios dice, me interesa más. Exacto. Que te ocupes de mi obra. Entender eso es importante. Bueno, se nos fue el tiempo, pastor, pero vamos a ir terminando ya. Gracias, pastor, por venir. ¿Algún pasaje de la Biblia, pastor, que a usted lo toca, lo mueve? Hay mucho, pero de repente, en determinado momento de nuestra vida, siempre hay algún pasaje que nos marca. Yo tengo dos, precisamente, y son los que como que han sido los de la batalla, ¿no? Gálatas 2:20, que es lo que Pablo dice, con Cristo juntamente estoy crucificado, ya no vivo yo. Y hay un pasaje conocidísimo, creo que es muy conocido y muchos lo tienen, pero yo sí lo tengo muy, muy, muy presente en mi corazón. El Salmo 23:1. Ah, sí. Jehová es mi pastor. Nada me falta. Es decir, honestamente, yo no dudo el nada me faltará. Yo me conecto más en que Jehová es mi pastor. Es decir, Él nos guía, nos ayuda, nos alimenta, está con nosotros, nos protege, derecha, izquierda, adelante, atrás, arriba, abajo. Es decir, no hay lugar donde nosotros podamos estar descubiertos cuando Él es nuestro pastor. Dejarse pastorear por Él. Perfecto, pastor. ¿Un mensaje que quiera enviar? Por supuesto, yo sé que en algún momento muchos televidentes hoy están alejados de Cristo, ¿verdad? Y hoy queremos pues hacerle la invitación, ¿verdad? De poder comenzar una nueva vida con Cristo, de poder retomar otra vez la idea de poder comenzar con Cristo. Y si usted no tiene a Cristo dentro de su corazón y hoy una palabra de lo que hemos conversado con el pastor ha llegado a su corazón, ha timbrado su corazón, no dude que es el Espíritu Santo, es Dios en algún momento llamando para un propósito especial. Así que les hago la invitación y que Dios bendiga a todos. Pastor, muchas gracias por la invitación. Realmente me siento muy contento de estar aquí con ustedes y sin duda alguna vamos a estar en otra oportunidad acá. Claro que sí, pastor. Agradecerle a usted pues su tiempo y la verdad pudimos tocar este tema de vivir una vida de fe, tema que da para mucho. Pero vamos a tener la oportunidad, primero Dios, de tocar otros temas, de poderlo tener acá, escuchando un poquito también su testimonio. Tal vez lo hacemos en otra oportunidad, pero deme la mano, entre siervos. Gracias. Gracias por venir y por aceptar la invitación y por ser de bendición, que creo que vamos a ser de bendición para muchas personas. Ese es el propósito de este programa. Bien, vamos a despedirnos a todos los que nos siguen. Por favor, denle me gusta y suscríbase al canal. Cada semana va a estar cayendo una notificación donde vamos a ver testimonios impactantes de siervos amados que el Señor los trajo a su redil y hoy son instrumentos de Él. Bien, nos vemos hasta la próxima. Que Dios les bendiga y recuérdense, Cristo es todo. No necesitamos otra fe. La fe en Él es la base. Dios me los bendiga y hasta la próxima.